Buenas tardes. No le voy a preguntar como le pregunté a los hermanos de las 8 si están despiertos, porque se miran bien despiertos. En la continuación de la serie, la lucha contra el pecado, continuamos. Por favor, ¿traen Biblia? Bueno, si usted no trae, júntese con un cristiano por ahí. Mantenga su Biblia abierta en la carta a los Romanos que escribe el apóstol Pablo. Vamos a hacer algunas consideraciones referentes a la carta a los Romanos en el capítulo 6. Esta serie es bastante interesante porque es un tópico que afecta directamente a todo ser humano. La Biblia enseña que no hay hombre que viva y no peca, o que no peque. Por lo cual, dice el apóstol Juan, si decimos que no pecamos, le hacemos a él mentiroso, y él no puede mentir. El apóstol Pablo dice que todo hombre, no hay uno, ni aún uno, que no haya pecado. Y en esta lucha contra el pecado, tal pareciera que la iglesia de esta generación se ha olvidado que hay una guerra sin cuartel. Una lucha que se libra por el corazón de los hombres, por el alma de los hombres. Pero Cristo, por sus padecimientos, por su muerte y por su resurrección, nos ha dado un regalo gratuito, el regalo de la salvación por gracia, dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 7 y 8. La salvación viene al hombre, a la mujer, en tres etapas distintas. No queremos decir que esté sujeta o condicionada de ninguna manera, porque es gratuita. Pero vienen tres etapas por cuanto el ser humano está sujeto al tiempo y al espacio. Y el tiempo y el espacio, esto es una verdad. Y teológicamente hablando, es una realidad también. Las etapas son las siguientes. La primera etapa es la etapa de la justificación. Es la declaración de Dios en Cristo o por Cristo que dice que somos libres, somos salvos de la pena, de la culpa, de la vergüenza, del castigo del pecado. Y cuando el hombre llega a Cristo y Cristo lo justifica, empieza en el proceso de la segunda etapa de la santificación. Y la santificación es la salvación del poder presente del pecado en la vida del cristiano. Y después la tercera etapa es la etapa de la glorificación, cuando nosotros seamos transportados, ya sea que Cristo venga por su iglesia y nos lleve, o nos llame a su presencia y muramos. En esa etapa, el cristiano va a ser salvo permanentemente y para siempre de la realidad del pecado en el mundo. Pero si usted nota y observa cuidadosamente, la etapa en la que actualmente vivimos es la de la santificación. La salvación del poder presente del pecado en la vida del hombre. Luego entonces, una pregunta se hace razonable. ¿Por qué tantos cristianos viven una vida de continua derrota? Cayendo y levantándose,
cayendo y levantándose, y se vuelve una especie de síndrome. ¿Por qué hay familias desarticuladas entre los cristianos? ¿Por qué hay hombres que continúan con las mismas perversidades en su mente, mirando a las mujeres de una manera indigna y no haciendo lo que la Biblia enseña allí en Job 31? Y dice: hice un pacto con mis ojos en cuanto a cómo debería yo ver a una virgen. ¿Por qué hay mujeres que en vez de cubrirse como Dios cubrió a Adán y a Eva, parece que fuera un concurso a ver quién enseña más? Cuando lo que Dios hizo fue cubrir la desnudez de ella. ¿Qué pasa por la mente del hombre, de la mujer cristiano que se dice redimido, lavado, pero que no da los frutos de los que la Biblia habla? Y es en esta lucha encarnizada que se libra. Y decía un hermano que ya está con Cristo, un gran siervo de Dios, llamado Timoteo Gutiérrez: todo cristiano es un soldado vestido de paisano. Pero tal pareciera que en esta generación hemos olvidado que estamos en una lucha constante por el alma, por el corazón de los hombres. Y de repente nos encontramos sentados plácidamente disfrutando de la vida y olvidándonos de esta lucha, aceptando en nuestra mente las corrientes de pensamiento que se levantaron en el siglo XVIII, XIX, como el secularismo que pretende prescindir, eliminar a Dios en todo lo que se refiere a la conducta humana. O el liberalismo que enseña la autonomía para pensar, para decir, para hacer lo que me venga en gana. Soy libre, decimos. Y la libertad que Cristo nos ha dado no es para que usted y yo hagamos lo que queremos, lo que se nos venga en gana, sino para hacer lo correcto, lo que es recto delante de su presencia y para agradarle. El evolucionismo intelectual es el abandono total de los valores restrictivos, y la consideración de aquello que antes fue malo, hoy le llamamos bueno. Una pareja que vino conmigo a platicar me decía que su hija, de menor de edad por cierto, estaba conviviendo con un muchacho, su novio, y el muchacho le decía: es que eso es normal. Y yo le decía a los hermanos: pregúntele a ese muchacho que le defina la palabra normal y le dé 2 ejemplos. En mi casa eso no es normal, es una aberración. Más si mi casa es cristiana. El utilitarismo, la doctrina que enseña que lo que no represente una utilidad material se debe eliminar por completo por cuanto causa malestar y estorba. En otras palabras, ¿qué hay aquí para mí? Y si no hay nada, vamos a la basura. Ideas como estas, pensamientos como estos han infiltrado a la iglesia de tal manera que el corazón de los hombres continúa cautivo. No es nada nuevo. Solamente las mismas mentiras empaquetadas, etiquetadas de forma distinta, diferente. Isaías lo dice en Isaías 5:20: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y mantienen al hombre esclavizado del pecado.
Y hablando de esclavitud, consideremos esto. Yo creo que ninguno de nosotros, por cuanto somos jóvenes, ninguno hemos sido testigos de lo que es vivir en esclavitud. Es decir, nunca hemos visto un esclavo con nuestros propios ojos. Esto sucedió el siglo anterior. Pero de seguro la mayoría de nosotros ha visto, ha leído, o tal vez hemos visto películas, hemos visto documentales en los que la esclavitud se manifiesta en toda su crudeza, en toda su crueldad. Y cuesta trabajo no preguntarse cómo los norteamericanos, siendo tan inteligentes, estuvieron dispuestos a luchar por su propia libertad, a alcanzar la independencia de la nación de Inglaterra, pero luego dan media vuelta y esclavizan a otros hombres, obviamente de la raza negra, sin la menor vacilación, sin la menor vergüenza. Los vericuetos de una lógica tan torcida no resultan congruentes a la razón. ¿Cómo pueden ciudadanos libres ser propietarios de esclavos? Pero así fue, así sucedió. Y fue necesaria una guerra civil en ese país para romper este yugo. Se hizo necesario un hombre, un presidente valiente, lúcido, que se pusiera en la brecha para luego ser malinterpretado, ser insultado y finalmente asesinado por una guerra que él consideraba justa y por la que valía incluso la pena morir. Y a comienzos de la segunda presidencia de Abraham Lincoln, allá en 1865, así como el presidente Obama, y creo que es algo especial que él haya decidido jurar en su nueva presidencia con la Biblia, que era propiedad de Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln en 1865, unas semanas después, o antes más bien de que fuera asesinado, habló acerca de esto y dijo: cómo los partidos, ambos partidos, tanto demócratas como republicanos, reprobaban la guerra, y sin embargo la guerra había estallado. Y las palabras que él expresaba y decía, ninguno de los dos grupos pensaba que la guerra alcanzaría la magnitud y la duración que había alcanzado. Todos esperaban una victoria fácil. Ambos partidos, decía Lincoln, leen la misma Biblia, oran al mismo Dios, invocan a Dios para que les ayude a matar al otro. ¡Qué aberración! Dice la historia que en ese momento la voz del presidente se quebró, dejando traslucir sus emociones. Habló acerca de lo extraño que resulta que cómo era posible que un ser humano se atreviera a pedirle a un Dios justo que le ayudara a obtener el pan con el sudor de la frente de esclavos. Pero finalmente se abolió la esclavitud. Fue entonces que los esclavos negros en todo el país fueron liberados, declarados libres, emancipados. Sin embargo, sucedió algo increíble que nunca hubiera nadie imaginado. La gran mayoría de los esclavos que vivían en el sur, que ya eran legítimamente libres por esa proclamación, siguieron viviendo como esclavos. Vivieron como si nada hubiera ocurrido. Y parece trágico. Se había desatado una guerra, había sido asesinado un presidente, se había firmado una ley que modificaba la Constitución y que ahora los hacía seres humanos, porque anteriormente eran solamente una cuarta parte de seres humanos. Ni siquiera la mitad. Y en el contexto de la libertad que había sido ganada, los esclavos seguían siendo esclavos. A pesar de lo cruel, de lo brutal que eran los amos, preferían seguir sirviéndoles hasta que les llegara la muerte. Hubo honrosas excepciones, pero en su mayoría hubo lugares donde ni siquiera se notaba.
que la esclavitud hubiera sido abolida. Y era precisamente lo que los dueños de esclavos querían. Ellos seguían la vieja filosofía que dice: mantengamos los ignorantes y los mantendremos a nuestro servicio por siempre. Y parece trágico, muy trágico, pero puedo decirles que hay algo mucho peor que eso. Me refiero a los creyentes que hoy en día viven como esclavos del pecado. A pesar de que nuestro gran libertador, Jesucristo el Señor, ya pagó el precio más grande por la libertad de la esclavitud del pecado, y para abolirla la pagó con su sangre. Y con todo esto, la mayoría de los creyentes se comportan y viven como si todavía fueran esclavos, sujetos a pasiones desordenadas que no pueden controlar. Y aunque pareciera extraño, la mayoría prefiere vivir en la seguridad de la esclavitud ante los riesgos de la libertad. Y esto le encanta al enemigo. De hecho, se solaza, se deleita en que tantas personas se hayan tragado la mentira y vivan en la esclavitud del pecado todavía después de haber conocido a Cristo. Él sabe que hemos sido libres. Sabe que hemos sido liberados de su control. Lo sabe mejor que usted y que yo. Y esto le pudre el hígado si es que tuviera. Detesta, aborrece esto. Por eso es que hace todo lo posible y lo que puede por mantenernos sometidos a la vergüenza, a la culpa, a la ignorancia, a la autocompasión, a la intimidación. Y lo triste es que muchos creyentes, muchos, incluso algunos de ustedes que están aquí, viven así. Todavía creen esas patrañas, esas mentiras, y los hace continuar viviendo como si fueran viles y despreciables esclavos. Es como si prefirieran desconocer, rechazar la libertad que Cristo ha obtenido por su sacrificio para sus hijos, y prefieren vivir una vida mentalmente orientada hacia el pecado. Eso se demuestra con frases tales como: lo que pasa es que no lo puedo evitar. Soy humano y Dios lo entiende. No, Dios no entiende eso. En lugar de superar esas constantes referencias al fracaso, a la incapacidad, a la vergüenza, los creyentes parecen como esclavos religiosos, asustados, inseguros. Y esto se deja ver de otras muchas maneras. Cuando racionalizamos y justificamos o buscamos una justificación para nuestros pecados y actuamos con hipocresía, y ocasionalmente, aunque muchos regularmente, se ven envueltos en situaciones de mentira, de maledicencia, otros más en situaciones de fornicación, de adulterio, de celos, iras, contiendas, engaños, robos. Pero luego nos encogemos de hombros y decimos: ya sabes, mano, nadie es perfecto. Pero lo que en realidad estamos diciendo: todavía soy esclavo. El pecado todavía me domina. Estoy avergonzado, pero no lo puedo evitar. Y esto es el más grande disparate, es la más grande tontería. ¿Cuándo? Dígame usted, ¿cuándo vamos a empezar a vivir como personas libres? Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Antes estábamos esclavizados por las pasiones, por los impulsos hormonales que no podíamos refrenar, bajos deseos, ambición insaciable, constante egoísmo, el odio, resentimiento, la envidia, la inmundicia, la lascivia. Sí, eso era antes. Pero usted ya no tiene que vivir así. La realidad es que usted ha sido libre por Cristo de todas esas cadenas de opresión, y puede usted vivir por encima de todo esto. Sí se puede.
Porque la Biblia nos enseña que la vida de Dios por su Espíritu Santo en nosotros, quienes somos sus hijos, despierta, vigoriza, fortalece la habilidad que esa nueva naturaleza que Cristo nos dio para vencer el pecado. El apóstol Pablo escribe de una manera impresionante y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas permanecen. ¿Sí dice? Pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Y una vez que realmente captamos, aceptamos, asimilamos, entendemos la libertad que nos otorga la gracia de Cristo, es entonces que pueden ocurrir o transcurrir largos periodos de nuestra vida donde el pecado no aparezca, donde las tentaciones puedan ser vencidas sin sentirnos avergonzados y tristes, derrotados. Eso es posible, créanme. ¿Y por qué no habría de ser así? ¿Por qué tenemos que continuar viviendo bajo el dominio, la esclavitud del pecado? ¿Quién dice que no podemos hacer otra cosa que someternos a él? Eso no es bíblico, a lo mejor le sorprende. Pero lo que sucede es que la mayoría estamos tan programados para pecar que no hacemos otra cosa que esperar que esto ocurra. La mayoría de los creyentes han sido mejor adiestrados para esperar caer, pecar y luego tratar con los pecados. ¡Qué vergüenza! En vez de disfrutar la libertad a la que hemos sido llamados en Cristo, para entonces poder vivir una vida victoriosa, una vida recta, una vida que glorifique el nombre de Cristo. Pero la vergüenza, la culpabilidad que genera esta situación son enormes, sin hablar del mensaje que refuerza esta condición, que seguramente usted ha oído esa voz en su conciencia que le dice: eres un fracasado, no tienes un ápice de cristiano. Esa no es la voz de Dios, quiero que sepa. Él no habla así. Muchos cristianos empiezan el día con miedo a pecar y viven avergonzados. Otros se van a dormir con una larga lista de pecados que confesar. Y si no es muy larga, se preguntan si acaso se han vuelto orgullosos, si tienen pecados ocultos. Y piensan con temor. Y la pregunta razonable es: ¿dónde está la vida abundante que Cristo ofrece? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y para que vuestro fruto permanezca. Pero el fruto en muchos y la mayoría de los cristianos es ilusivo, es una fantasía porque no hay. ¿Es acaso lógico que personas libres estén viviendo con tanto temor? ¿O somos libres o no? Le puedo asegurar que nuestro viejo amo no quiere que usted aprenda esto. Quiere que siga viviendo en la posilga, en la choza de la ignorancia y se vista con harapos de vergüenza, de autocompasión, de culpabilidad y le siga teniendo miedo al látigo de Satanás. Así como los antiguos propietarios de esclavos, él quiere que usted se convenza que de vez en cuando necesita una paliza solo para mantenerlo en línea. Y usted y yo necesitamos aprender, conocer en qué está basada, en qué está fundamentada la libertad que Cristo compró para nosotros. La libertad del temor al pecado, al infierno, a la muerte, al diablo. Y vivir como lo que somos, hijos de Dios. Aquí en Romanos 6, del 1 al 14, Pablo de una manera impresionante presenta varias preguntas que nos dan lucidez, que nos dan claridad en cuanto a este asunto.
Y mire lo que dice, yo se lo leo, sígalo ahí en su Biblia, por favor. Romanos 6, del 1 al 14, vamos a leerlo cuidadosamente y hacer un exégesis del mismo. Y en esta serie de preguntas Pablo empieza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la misma vida. Así dice, andemos en nueva vida o en novedad de vida. Y continúa, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, anote usted o marque esas palabras, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo, nuevamente, anote la palabra sabiendo, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Continúa diciendo, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis, anote la palabra presentéis, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Pablo continúa y vuelve a preguntar, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y francamente se muestra horrorizado de esa consideración y contesta, en ninguna manera. Imposible, ni lo piense. Sáquese esa idea de la cabeza. Nunca, nunca, nunca. Esa es una idea absurda, parece que dice. Es un disparate, una tontería. ¿Por qué? Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Quién en sus 5 sentidos se ofrecería voluntariamente a ser arrojado de nuevo en la cárcel después de haber purgado una condena de 10 años y de haber estado allí, sufrido las consecuencias de estar en un lugar así? Necesitaría estar zafado, loco. La clave de la idea es esta: ¿por qué esclavos emancipados, libres, que han sido libres del pecado y la vergüenza, volverían a vivir más tiempo bajo la misma opresión? ¿Por qué? Es como decirle al antiguo amo, sí, ya no me pegue, amo, seré buen esclavo. Y esas expresiones hacen reír, especialmente si usted hubiera sido esclavo antes, que lo fuimos. Usted seguramente piensa, yo jamás diría semejante barbaridad. ¿De veras? Pues lo hace, claro que sí lo hace. Lo hacemos cada vez que nos consideramos como víctimas impotentes de nuestros impulsos, de los pensamientos que nos inducen, que nos llevan a pecar, que nos tientan. Y eso es realmente como arrastrarse atemorizados ante un amo que ya no tiene ningún poder sobre nosotros, para nada.
¿Que no acaso sería mejor plantarse y decirle: me niego a seguir viviendo de esta forma? Por la gracia de Cristo viviré como vencedor, no como víctima. Algunos sí podemos vivir así, pero la mayoría no. Pareciera que su vida está programada para vivirla de otra forma. La prueba está aquí. Mire, me atrevo a decir que la mayoría de ustedes pueden repetir 1 de Juan 1:9. ¿Tratamos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y no lo sabemos de memoria y lo esgrimimos a la menor insinuación cuando queremos justificarnos. En cambio, son muy pocos los que podrían citar Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pero pareciera que hemos sido autoprogramados para pensar: sé que voy a pecar, sé que voy a fallar, hoy, este día voy a fracasar, y como esto es así, tengo que estar listo para buscar nuevamente la purificación. Y esto sucede debido a que usted ha decidido no crecer, como Peter Pan, ¿recuerda? No creceré, no creceré, no creceré. Yo no iré a la escuela, no lo haré, no lo haré. Cristianos, cristianitos y cristianoides, y otro que otro gadareno, dice el pastor Chuy, con síndrome de Peter Pan. Se niegan a avanzar en el conocimiento de su libertad y el fundamento de esta. Y no se han entregado voluntariamente a Cristo, haciéndolo Rey y soberano de sus vidas. Por eso hay matrimonios en condiciones deplorables, familias en serias crisis. Hace un par de meses mi hija se casó, y dentro de las admoniciones que le hicimos, recuerdo que le instruí, le enseñé. En una ocasión allá en el estado de Florida, donde vivíamos, hubo un tiempo en que hubo unos espectaculares anuncios grandísimos que decían, entre otras cosas, eran varios mensajes, pero uno de ellos decía: la boda estuvo excelente, ahora invítame a tu hogar, Dios. Y es que muchas familias, muchos matrimonios le dicen a Dios: de la puerta para afuera, acá adentro nosotros vamos a hacer nuestra gadarena gana, vamos a hacer lo que queramos y no necesitamos tu presencia o tu intromisión en nuestras vidas. Y esa es la receta perfecta para el fracaso. Hombres y mujeres que no han hecho real la señoría de Cristo en sus vidas. Y las consecuencias que esto produce son cristianos o cristianoides que no pueden ser vencedores sobre el pecado. ¿Qué acaso no sería mejor comenzar cada día con un pensamiento puesto en Cristo y en la victoria? Y hablar con Él, enfrentar la vida con Él y decir: Jesús, tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Rey, y yo soy tu Hijo. Ayúdame a vivir este día como tal, para tu gloria, por tu Espíritu Santo. Actúa en mis ojos, actúa en mi boca, en mis pensamientos, en mis acciones, para que alcance la victoria. Haz a lo largo de este día, Señor, cuando enfrente las tentaciones, me presentaré delante de ti para tener de ti el poder para vencerlas.
El pecado ya no tiene dominio sobre mí, poder sobre mí. Y habrá ocasiones en las que quizá pueda caer momentáneamente, pero serán las excepciones y no la norma diaria. Cristiano, cristianoide, cristianito, despabilese, despierte. Vivimos bajo un nuevo amo, nuestro nuevo Rey y Salvador. Y a pesar de todo nos llama amigos. Pero no podremos disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros hasta que no pongamos al viejo hombre en su lugar. Y como somos criaturas de hábito, seguimos prefiriendo la seguridad de la esclavitud a los riesgos de la libertad. Por eso es que seguimos siendo más conscientes de nuestros pecados que de nuestro Salvador. Sabemos que Él vive en nosotros, que nos ha redimido, pero muchos, quizá usted sea uno de ellos, no saben qué hacer, cómo superar el síndrome del temor, del fracaso, de la vergüenza, de la confesión, de la caída y de la levantada, constantemente. ¿Los conoce? Y pasan 20 años y siguen igual. Y no pueden vencer. Y tal parece que hubiera algo que los retiene, pero no vemos nada. ¿Por qué no crecen? Nos decimos, o tal vez usted diga, ¿por qué no crezco? Hemos sido llamados a la libertad de los hijos de Dios. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo podemos empezar a disfrutar de los beneficios de esta nueva libertad? Reclamando nuestra libertad del poder del pecado, anclando nuestra vida en su palabra, buscándole cada día con ahínco, casi con desesperación, en una comunión constante por medio de la oración y el aprendizaje de su palabra, para que ella tome asiento en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, pidiéndole sabiduría para que por su Espíritu Santo nos dé valor, nos dé dominio propio, fuerza, sabiendo que la batalla empieza en nuestra propia mente. Es una guerra de ideas, y las ideas no empiezan en la espalda. Si a usted le empiezan las ideas en la espalda, usted necesita mucha ayuda. Entendiendo que no podemos luchar la batalla contra el pecado en nuestras propias fuerzas, sino armados con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, dice el apóstol Pablo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Reconociendo que cualquier soldado que se presenta a la guerra parcialmente preparado es un blanco, una presa fácil del enemigo. Es como una hamburguesa lista para ser comida, engüida. Y en ese entendimiento es que el cristiano debe vivir una continua preparación para la lucha, para la guerra, que tal vez usted ya ha olvidado que se libra, que se vive. Pero el apóstol Pablo, en los versos que leímos, nos exhorta, nos dice que para que podamos vivir libres del dominio del pecado, libres de nuestro viejo amo, y con el poder para disfrutar esa nueva clase de vida, para que esto sea posible, tenemos que hacer 3 cosas, dice el apóstol Pablo en estos versos que acabamos de leer. Dice que tenemos que saber algo. También dice que tenemos que considerar algo. Y finalmente nos dice que tenemos que presentar algo. ¿Qué es eso que tenemos que saber, usted y yo? ¿Qué es lo que tenemos que considerar? ¿Qué es lo que tenemos que presentar? Bueno, comencemos con saber. Dice ahí en el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.
continúa. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Nuevamente, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Mire usted, para entender de qué se trata esto, hay algo que debemos de entender y creo que debemos de poner a un lado el bautismo, el concepto del bautismo por agua. Déjeme explicarle. Aquí hace una referencia a un bautismo seco. Algunos bautismos en el Nuevo Testamento son con agua, por lo tanto mojados, y otros son secos. Él se refiere al último, a seco. La palabra baptizo en griego, tiene que ver principalmente con un acto de identificación. Le explico. Era un término que se utilizaba en el siglo I para sumergir una prenda, una blusa, digamos, blanca o clara, en un líquido que contenía un color, ya sea rojo o ya sea azul. Una vez que la prenda se sumergía en este líquido con el colorante, su identidad se modificaba del color original. En otras palabras, se convertía en otra prenda. El acto de sumergir que producía ese cambio de identidad se llamaba baptizo. Y es de ese término griego que nosotros obtenemos la palabra bautismo. Lo que esto significa es que cuando Cristo murió por nosotros en la cruz y resucitó de entre los muertos, al creer en esa muerte, en la muerte de Cristo y en su resurrección, fuimos sumergidos en esa escena y nuestra identidad cambió. Totalmente. Tal vez no sentimos nada, tal vez no vimos nada, pero ciertamente ocurrió. Cuando nos entregamos a Cristo, su muerte se hizo nuestra muerte, su victoriosa resurrección se hizo nuestra resurrección, y su andar poderoso llegó a ser nuestro andar poderoso. Nuestra vida de victoria, y antes que podamos disfrutar los beneficios de todo ello, tenemos que saberlo. Tenemos que aprenderlo, tenemos que saber. Es como el ejemplo de la señora que anda pidiendo limosna, pero no sabe que su tía Jovita le dejó $3 millones. No sabe, por lo tanto no puede disfrutar de esa herencia y sigue mendigando y viviendo de una manera triste y vergonzosa. Y cuando usted entiende esto, es entonces que entiende que la vida cristiana no es un continuo andar cayendo, tropezando, luchando por alejarnos de nuestro Salvador. Yo debo saber, usted debe saber que Él vive en mí y yo vivo en Él. Así como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Él vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es en esa identificación con Él, que su poder es mi poder, su vida llega a ser mi vida, y eso me garantiza victoria sobre el pecado. Si la reclamo y estoy dispuesto a no seguir viviendo como un vil y despreciable esclavo. Y Pablo continúa diciendo, y si morimos con Cristo, creemos que viviremos también con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará de Él más. Por cuanto murió el pecado una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios. Y un andar victorioso, una vida plena en Cristo, tiene que partir
de nuestro conocimiento de este hecho, de la proclamación de la emancipación, de la libertad que otorga Cristo en su gracia. Y eso le da muerte a la idea de la esclavitud del pecado. Puesto que hemos muerto al poder del pecado, somos libres para servir, para vivir, para glorificar y agradar a nuestro Rey, a nuestro Señor, que nos llama amigos. Si es que ha muerto al pecado. Se dice de un misionero inglés que, atendiendo al llamado del Espíritu Santo de Dios para que fuera al África a servirle, se embarcó y llegando a la capital de Nigeria, que se llama Lagos, abordó un remolque costero para internarse en una región infestada de pobreza, de enfermedad, de miseria, de muerte, donde Dios le había dicho que estuviera y pasara todo el tiempo de su vida. Y cuando este hombre cambiaba de embarcación, se cruzó con un cínico traficante de esclavos. Cuando le preguntó a dónde iba, este misionero les dijo el llamado de Dios y a dónde se dirigía. Y de una manera burlona y sarcástica, este cínico traficante de esclavos le dijo: si usted va a ese lugar, usted morirá. Este hombre de Dios, con una serenidad y firmeza asombrosa, casi con suavidad, le dijo y le contestó: ya morí antes de salir de Inglaterra. Solo cuando sabemos que hemos muerto al pecado, a su poder sobre nosotros, y que estamos vivos al poder de Dios en Cristo, es que podemos vivir como vencedores, no como víctimas. Fíjese cómo Pablo continúa armando su enseñanza y nos dice que hay algo que debemos considerar. Dice así: también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo, para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y note usted aquí la palabra considerar. La palabra considerar es muy importante, porque viene de una palabra griega que significa calcular. La palabra griega legizomai quiere decir tomar en cuenta, anotar. Es un término alusivo a las finanzas para los que son contadores, un término contable. Pero más que un significado de actúe como si así fuera, significa reconozca. Reconozca que es cierto, ingréselo, escríbalo en el libro de cuentas principal, regístrelo en su cerebro. ¿Y qué es lo que debemos anotar? Exactamente eso: que estamos en Cristo, muertos al poder del pecado, y que Cristo está en nosotros, otorgándonos el poder de Dios para vencer el pecado. Ningún cristiano en sus propias fuerzas puede vivir una vida recta, agradable delante de Dios. Por eso es que Alcohólicos Anónimos no funciona, porque pretenden cambiar al hombre de afuera hacia adentro. Cuando Cristo viene a la vida del hombre, nuevamente lo que Él hace no es hacer un mejor Tony o una mejor María o como Petra, como usted se llame. No. Lo que Él hace es proporcionarle una nueva naturaleza, y en esa nueva naturaleza le da la habilidad para vencer el pecado, el mal, y vivir una vida vencedora en Cristo. Esa es la consideración que debemos hacer. ¿Y cuál es el resultado de esa consideración? Dice Pablo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando el enemigo venga a tu mente, asalte tu mente, la Biblia nos enseña también por el apóstol Pablo que debemos traer cautivo todo pensamiento a Cristo. Y la palabra cautivo es un término militar. Cuando un policía
arresta a una persona, no le dice, por favor, se pone usted las esposas, se voltea y se comporta gentilmente conmigo, ¿verdad que no? ¿Ya ha visto usted cómo los agarran y los tumban y los patean y los sujetan violentamente? Ese es el término, traer cautivo todo pensamiento a Cristo. No le pida de favor al pensamiento que se vaya, tráigalo cautivo a Cristo y verá que se va de volada. Pero al calcular, al considerar todo esto y tomar en cuenta la verdad que sabemos que es muy cierta, destronamos al pecado y nos rehusamos, nos negamos a obedecer nuestros impulsos malsanos. Y aun cuando ocasionalmente pecaremos, no está Dios allí, brinca inmediatamente para azotarnos como a los viejos esclavos, y tampoco nos grita desvergonzado, desvergonzada. Debería de darte pena y vergüenza. No, nada de eso. Nos extiende su gracia y su perdón como a hijos amados. Pero ahora consideramos el tercer término importante que habla Pablo. Dice presentar. ¿Qué es lo que tenemos que presentar? Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Presentad vuestros cuerpos. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y yo me pregunto, ¿por qué la mujer cada vez se sigue desvistiendo? Note usted cómo los modistos y modistas de pacotilla tratan cada vez más de desvestir a la mujer. Por el contrario, a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos enseña que Dios cubrió la vergüenza de Eva y de Adán. Y cuando la mujer no vive en lo que el apóstol Pedro recomienda en su carta, en el versículo 3, viste como quiere, ignorando las ordenanzas de Dios, la palabra de Dios, siguiendo sus propios impulsos, no considerando, no presentando. Dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y no solo debe haber un cálculo inteligente para considerar, basado en una información legítima, una información verdadera, en el saber, también debe haber una presentación consciente de nuestro ser a Dios y presentar nuestros cuerpos a Dios como instrumentos de justicia. Pablo lo detalla en dos sencillos mandamientos. El primero tiene un aspecto negativo, dice, no sigan presentando sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos. Ya no. Nuestros cuerpos ya no son víctimas impotentes de nuestros impulsos. Tenemos la vida de Dios en nosotros y nuestras debilidades pueden ser controladas. ¿Por qué? ¿Cómo? Y Pablo nos da la clave y la respuesta y nos enseña. Ahí en 1 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo que entonces esos días se acabaron, se fueron. ¿Cuándo? Cuando me entregué a Cristo. He sido librado, liberado, y ahora soy poseedor de una nueva naturaleza en Él. Y Pablo también lo presenta positivamente. Dice, sino preséntense a Dios como vivos de entre los muertos. El pecado ya no debe reinar en vosotros, en ustedes. Y puesto que hemos sido hechos libres,
Ya es hora de que vivamos como tales, como libres. Pero el enemigo de nuestras almas no quiere que pensemos de esta forma. De hecho, él eliminaría la gracia si pudiera. Pero como no puede, su estrategia es seguirle engañando, tenerle atado. Y usa todas las estrategias a su alcance para que sigamos pensando igual, como esclavos. ¿Por qué? Porque el día que usted y yo empezamos a pensar libremente, actuar como hombres y como mujeres libres, nuestro viejo amo ya no puede controlarnos. Ya no. Pero escuche bien, escuche con atención. Yo quisiera decirle que es fácil. Y muchos de ustedes piensan que es automático. Es como si le echan 10 pesos a una máquina de refrescos y ¡pum!, cae el refresco. Y no es así. Los viejos hábitos son terribles, difícilmente terribles de romper. Y pensar juiciosamente requiere de disciplina, de valor y de la ayuda preciosa del Espíritu Santo. Y nuestro adversario Satanás no se rinde fácilmente y sigue en pie de guerra contra usted y contra mí. Por lo que usted y yo debemos aprender la palabra y esgrimirla con poder. Y escuche lo que dice la palabra: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice primera de Juan 4:4. Lo que entonces quiere decir que usted y yo podemos vivir una vida victoriosa en Cristo. Podemos ser en Cristo más que vencedores. Y yo quiero vivir así. Yo no sé usted. No tengo idea de qué luchas y qué problemas esté viviendo. Yo no sé si su matrimonio está muerto o moribundo. Si no sabe dónde andan sus hijos y en qué andan. Yo no sé si usted esté considerando dejar a su esposa, a su esposo, por la falta de perdón. Tal vez usted nunca haya experimentado una vida victoriosa de la que le hablo. Por lo que le parece extraña, le parece rara. Pero en este día estoy aquí con un mensaje de Dios para su vida. Él está aquí para ayudarle, para darle nuevas fuerzas, para darle vigor, fortaleza, nuevos alientos, si tan solo usted se lo permite. El Espíritu Santo de Dios es un caballero y no forza ninguna situación sobre nosotros. Pero a la menor indicación de que el hombre, que el cristiano quiere tratos con Dios, el ministerio de él es venir, asistir, apoyar, enseñar, guiar. Y nos convence de justicia, de pecado, de juicio, y endereza nuestros pasos. Estoy seguro que usted está harto de vivir la vida que está viviendo como cristiano. ¿Quién no lo estaría como aquellos viejos esclavos? Y estoy seguro también que usted quiere algo distinto, sabe que hay algo más, pero no ha podido experimentarlo. No estoy hablando de una nueva experiencia religiosa, no, sino de una experiencia real, permanente, duradera. Y hoy puede ser el comienzo de esa vida. Póngase de pie, por favor. El comienzo de una vida de triunfo, una vida de poder, una vida que glorifique y exalte
el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Si la vida de vergüenza, de caídas y levantadas es una vida que refleja lo que usted está viviendo, por favor levante su mano, no le apene. Él está aquí. Él quiere darle una nueva vida. Quiere enseñarle que es posible cuando nos rendimos completamente a Él y lo hacemos Señor y Rey de nuestra vida. Su palabra es una palabra transformadora, porque es palabra de Dios, es viva y eficaz. Hable con Dios en este día y dile: Señor, como fuego que quema, ven, cámbiame, ya no quiero vivir así. Quiero vivir en una nueva experiencia en ti. Quiero ser vencedor. No quiero continuar viviendo como una víctima, como un esclavo miserable que no tiene absolutamente ningún valor, pero que cuando es liberado por Cristo y es declarado justo, se le da una nueva naturaleza, una nueva identidad. Y eso es lo que quiere Dios hacer con usted y conmigo. Gracias por tu palabra, Señor, porque es como un espejo que nos enseña nuestra condición y nos dice dónde es donde tenemos que modificar, dónde es donde tenemos que corregir por tu Espíritu Santo, por tu gracia. Señor, asístenos. Queremos ser distintos. Queremos ser y mostrarle al mundo que tú estás en nosotros. No queremos hablar de una paz que no tenemos. No queremos cantar de un gozo ilusivo y real que no poseemos. No queremos decir que somos hijos tuyos cuando nuestros hechos demuestran lo contrario. Cámbiame, Señor. Cámbianos por tu Espíritu Santo. Enséñanos de manera que sepamos, de manera que consideramos y de manera que podamos presentar delante de ti cada miembro de nuestro ser, para tu gloria, para tu honra. Gracias por tu presencia y por la realidad de tu transformación. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Rey y nuestro libertador. Amén y amén. Dios le bendiga.